¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Son las 4:08 de la tarde del día 2 de julio y yo soy Ernesto Zoido, un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá y me da mucho gusto, por supuesto, compartir con ustedes espacio, esta emisión número 975, 976, alguna cosa así, de nuestro programa en vivo. Y muy contento de estar aquí con ustedes precisamente para continuar con esta exposición de las comunidades rurales. Y hoy un día muy especial para mí porque hoy toca hablar de la que es mi casa, de Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie, que en la parte noroeste de Ontario es una de las 14 comunidades que están contempladas en este magnífico plan piloto de comunidades rurales de Canadá. Es una muy buena oportunidad. Obviamente, además de darles algunos datos oficiales, quiero también compartirles la vivencia personal, y me gustaría, de ser posible, que las preguntas de hoy fueran encaminadas a precisamente de, tal vez te interesa saber cómo sería tu vida en Sault Ste. Marie, tal vez te gustaría escucharlo de alguien que lleva ahí, pues ya llegamos en 2022, finales de 2022, y pues unos 4 años, ¿no? 3, 4 años eh, viviendo en Sault Ste. Marie. Ahí compramos nuestra casa, nuestra primera casa. Es decir, Sault Ste. Marie ha sido una parte importantísima. No es en donde hemos pasado más tiempo, porque en donde pasamos más tiempo yo creo que fue en Toronto. Hemos vivido en Toronto, en Wallaceburg y en Sault Ste. Marie. Entonces, bueno, pues muy contento de estar aquí con ustedes. Voy a pasar a la presentación insisto, me gustaría, de ser posible, que sus preguntas, las preguntas de hoy, fueran encaminadas a cómo sería su vida en Sault Ste. Marie. Me pueden preguntar cosas de mi vida. Ustedes saben que no tengo ningún empacho en hablar de mi vida familiar, de mi vida de día a día en este lindo lugar que se llama Sault Ste. Marie, una hermosísima comunidad del norte, del noroeste de Ontario. Entonces, nada más si me pueden confirmar, tal vez Henry, Leonor Sarmiento, me pueden confirmar que el audio sea correcto, que el video es correcto, que las cuestiones técnicas y aburridas están atendidas, como para que yo pueda lanzarme a Ok, gracias, Henry. Henry 78 787 787 87. Gracias, muy amable. Ok, entonces déjenme compartir mi pantalla para que podamos analizar este material que preparé para ustedes de precisamente de Sault Ste. Marie. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Y bueno, les presento una panorámica de la hermosísima comunidad rural, que de rural no tiene nada, pero de Sault Ste. Marie. Entonces, vamos a ello. Está pues relativamente cerca de Toronto, a 1 hora 20 minutos. Es un avioncito turbohélice que despega en Toronto y aterriza en Sault Ste. Marie, un vuelo X típico. Y también me la he aventado manejando un par de veces, y son 7 horas. 7 más paradas, ¿no? En total se viene haciendo un viaje de 8 horas. Obviamente los paisajes son lindísimos. Es una buena manejada. Pero bueno, si quieres optimizar, de Toronto a Sault Ste. Marie, 1 hora 20. Tiene una población de aproximadamente 72,000 personas. Entiendo que al día de hoy son alrededor de 80,000. Esta es la población del último censo de 2021. Está en la parte norte, como ya les comenté, noroeste de Ontario, al lado del río Saint Mary, y está en frontera con la ciudad del mismo nombre, Sault Ste. Marie, del estado de Michigan de Estados Unidos. Es decir, y aparte, de hecho, aquí tengo ahorita les voy a presentar una imagen. Está Sault Ste. Marie, Ontario, el Saint Mary's River, y luego Sault Ste. Marie, Michigan, y solamente las divide un puente. O sea,
en 5 minutos estás de Sault Ste. Marie, Ontario, a Sault Ste. Marie, Michigan, muy rápido, ¿no? Entonces, este es el puente que divide a las dos, esta parte de aquí, que ven aquí, es Sault Ste. Marie, Ontario, y aquí Sault Ste. Marie, Michigan. Nada más te cruzas el puentecito que vale, creo que $7, algo así, cruzar en tu coche y ya. Y como nosotros ya tenemos pasaporte canadiense, pues no necesitamos visa, simplemente pasas como Pedro por su casa. De repente te hacen dos que tres preguntitas, pero no. Y fíjense que es una diferencia enorme de cuando cruzábamos como PRs o como al principio como residentes, bueno, ya que llegamos a Sault Marie ya éramos PR, pero hay una diferencia enorme de cruzar como PR a cruzar como ciudadano. Es decir, de todas maneras, cuando eres PR necesitas pasaporte, ¿no? Entonces yo presentaba mi pasaporte español, mis hijos también, mi esposa presentaba su pasaporte mexicano, pero al final siempre es mucho más fácil pasar con pasaporte canadiense, pero por mucho, el día y la noche, sin problema. Y de hecho, casi no cruzo, fíjate, casi no cruzo. No me doy el tiempo de cruzar. Ok, bueno, es el Sault Ste. Marie International Bridge, se llama, y aquí lo tienen, ¿no? Así, de enfrente un Sault Ste. Marie, Ontario, Sault Ste. Marie, Michigan, está enfrente una con otra. Fue fundada, es uno de los establecimientos europeos más antiguos. Se supone que de Ontario es el más antiguo de todos. De hecho, se estableció en 1668 como una misión francesa. Hay dos colegios muy importantes en Sault Ste. Marie, que es la Algoma University y el Sault College. Muy importantes los dos, con una enorme oferta académica y que sin duda alguna, porque aparte hay que tener claro que para el programa rural, ya ven que tienes que demostrar experiencia de trabajo. Eh, Cuando tú egresas de un colegio o una universidad de la misma comunidad, entonces estás exento de demostrar esa experiencia de trabajo. Entonces, es súper bueno. Es decir, puedes venir a estudiar a una comunidad rural y vas a tener, primero, todos los beneficios de ser estudiante internacional. Poder trabajar 24 horas a la semana, poder trabajar a tiempo completo en los descansos programados de la escuela, tener después un Post-Graduation Work Permit, un permiso de trabajo post-graduación, y además vas a tener un path directo a la residencia permanente por medio de una carta de recomendación emitida por este programa, por medio de este programa rural, y que te hace elegible para, para aplicar a la residencia permanente. El principal empleador de Sault Ste. Marie, el que ocupa más gente de todos, es por mucho Algoma Steel, que es una planta que está establecida en Sault Ste. Marie y bueno, obviamente es un empleador increíblemente, increíblemente importante. ¿Cuáles son los sectores en esta bellísima comunidad que ahora es mi casa? El sector acerero, por supuesto, la manufactura, la steel manufacturing, todo lo relacionado con el bosque. Tenemos tanto que todo lo que tenga que ver con el forestry o toda esta actividad relacionada con los bosques, la industria de la transportación, por supuesto, la industria de la salud, la industria de la educación, la industria turística. Tenemos una enorme cantidad de spots, de lugares turísticos en Sault Ste. Marie y la tecnología también. Entonces, esos son los sectores que están en crecimiento, por lo tanto es importante que te familiarices con ellos para que sepas en dónde. Recuerda que el plan rural tiene como requisito principal el obtener una oferta de empleo por parte de un empleador de la comunidad. Y también les menciono que tenemos cerca de 150 lagos en la cercanía, en la vecindad, en the vicinity. Tenemos 150 lagos en donde se puede hacer pesca, hiking es escalar, ¿no? Escalar montañas, hiking, o caminar senderismo, caminar por senderos, snowmobiling. Tenemos un invierno pues crudo, pero sobre todo con mucha nieve.
mucha nieve. Entonces, bueno, son algunas de las actividades, de las outdoor activities que están disponibles en Sault Ste. Marie. Eh, un atractivo natural principal y que destaca sobre todos los demás es precisamente el Lake Superior Provincial Park. Y es pues un parque que cubre cerca de 1556, de hecho específicamente 1556 kilómetros cuadrados, donde tiene o que lo convierte en uno de los parques provinciales más grandes de Ontario. Y bueno, ahí hay algunas escenas muy bonitas del lago superior. El clima son 4 estaciones claramente divididas, pero clarito, las puedes cortar de un día para otro, empieza la primavera, cambia el verano, etcétera. Entonces tenemos obviamente las 4, tenemos una primavera muy bonita, muy, muy bonita, donde todo empieza, le llaman blossom, empieza a florecer, hay una enorme vegetación de todo tipo. Luego tenemos un verano cálido donde puedes ir a la playa, al río, meterte a nadar. En Canadá, entonces es un verano muy agradable. Para algunos un poco cálido, y luego viene la favorita, al menos la que es mi favorita, que es el otoño. En el otoño todo se empieza a poner ocre, rojo, naranja. Los paisajes son divinos, son realmente impresionantes. Ahorita les voy a poner unas fotos de un recorrido que hicimos por el Agawa Canyon. Hay un tren que te lleva por allá, que es un mega espectáculo, lindísimo. Esos paisajes no se te olvidan nunca, te quedan en la memoria, no necesitas ni siquiera fotos para poder recordarlos, los vives. Entonces, el otoño en Sault Ste. Marie es lindísimo y es justo que tengas un buen otoño porque luego llega una estación que la verdad, no me gusta nadita, nadita. De hecho, la aborrezco, punto, que es el invierno. Y es curioso porque le he desarrollado una aversión al invierno muy particular. Al principio no me molestaba, estaba tan metido en mi preocupación por lograr la residencia permanente que no me daba tiempo de quejarme ni de analizar. Pero ya sabes cómo somos las personas. Siempre tenemos que llegar al punto donde tenemos que tener algo de qué quejarnos en vez de celebrar las bendiciones, ¿no? Bueno, el invierno en Sault Ste. Marie es fuerte, fuerte. Y no, tengo que ser honesto con ustedes, ¿no? Es frío, mucho, pero al menos a mí en lo personal, lo que me molesta más del invierno es la cantidad de nieve. Ahorita les voy a poner unas fotos lindas. Bueno, a alguien le podría parecer lindo, a mí me parece una pesadilla, pero ayer platicaba con otro mexicano y decíamos, bueno, es que sí, a mí tampoco me gusta el invierno, o sea, coincidíamos que no nos gusta el invierno. Y yo le decía, pero es que yo salí de México para poder proteger la vida de mis hijos y lo encontré en Canadá. Si viene, que me den un invierno todo el año, da igual, de todas maneras voy de gane. Voy de gane. ¿Por qué? Porque la principal responsabilidad de un padre es proteger la vida de sus hijos, proteger la integridad física, emocional, financiera y todo, pero sobre todo física de sus hijos. Es decir, si no estamos para cuidar que tus hijos permanezcan vivos, para empezar, entonces, ¿para qué estás? Número uno, es decir, ¿qué tienes que hacer como padre? Darles buen ejemplo. No, primero los tienes que mantener vivos, porque es muy, o sea, te secuestran a un hijo y es muy probable que no viva. La gente manejando sin respetar ninguna regla, los pueden atropellar. Es decir, cuando vives en una sociedad tan descompuesta como la que, en mi opinión, es la sociedad de México, eh, 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 da igual que me moleste la nieve. Es decir, yo encontré un lugar donde pude proteger a mis hijos, salvaguardar su integridad. Entonces, pero bueno, tenemos cuatro estaciones claramente definidas. Tienes que tener guardarropa para 4 estaciones, así, de ese tamaño. La calidad de vida, pues imagínense, citas parecerían
rich people. Pues no, este es un vecindario digamos, de los de más abajito. De hecho, nosotros íbamos a comprar una de estas casitas, pero la verdad es que no nos gustó para nada. No por el rumbo, y me acuerdo porque desde aquí se veía el puente. O sea, desde ahí, cuando nos bajamos a ver, nos citó ahí la broker para ver la casita y podía ver el puente donde se cruza. Entonces, era una de estas. Lo que pasa es que esta está retocada con inteligencia artificial y todo se ve tan... Es decir, eh, pero aún quitando el retoque, la edición de inteligencia artificial, un vecindario de nivel bajo, si podemos decir, en Sault Ste. Marie, parecería un vecindario de nivel alto en Latinoamérica. Entonces, bueno, la calidad de vida cambia. Eh, la, 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 la affordability, la capacidad de que puedas comprar una casa, los tiempos, no haces nada trasladándote de un lugar a otro, nada, simplemente son 5 minutos, 3 minutos. Muchas veces te vas caminando porque es un lugar pequeño, ¿no? Y el fácil acceso a la naturaleza, todo eso son cosas que a muchas personas para muchas personas son importantes para tener una buena calidad de vida. Yo, viniendo de la Ciudad de México, y yo me pasaba 3 horas en el coche todos los días, atorado en el periférico, para ir a mi trabajo, para regresar a mi escuela, para ir a mi casa, etcétera. Era 3 horas de mi vida perdida ahí atrás del volante gastando gasolina. Una ridícula. A mí me parecía una ridiculez de vida, me parecía innecesario. Y fue por eso que por eso buscaba otra cosa, ¿no? Y la encontré en Canadá y ahora más aún en Sault Ste. Marie. Entonces, bueno, muy importante, ¿cuáles son las posiciones que están contempladas en el proyecto en el proyecto piloto de comunidades rurales de Sault Ste. Marie? Tenemos una lista importante, voy a mencionar algunos, y aparte aquí también la página del programa, esto lo obtuve de la página del programa, te pone el salario mínimo que debe de ofrecerse para que sepas si no puede estar por debajo de este salario. No, es un requisito del programa que la oferta que te den esté por lo menos en la cantidad que aquí que ves en la gráfica, ¿no? Entonces, doctores, por lo menos te deben ofrecer $84,266 al año. Multiplícalo por tú que eres médico y estás en algún país de América Latina, multiplícalo por tu moneda y luego compáralo con lo que ganas en tu país como médico. Y eso es una entry level, es decir, es un médico que está empezando. Enfermeras y enfermeras psiquiátricas, $31 por hora, $31 canadienses por hora. Enfermeras, 26.92, personal support worker, aquellos que se encargan de cuidar ancianos, enfermos, niños, $20 la hora, asistente dental, $18 la hora, servicios, trabajadores sociales, $20 la hora, educadores de la primera infancia y sus asistentes, $18 por hora, auditores financieros y contadores, 27.24 la hora, personal administrativo, $21, asesor financiero, $23 la hora, gente que se encarga de arreglar computadoras y todo eso, $29 la hora, asistentes contables, $20 la hora, ingenieros, 46, casi $47 la hora, también ingenieros industriales, $28, ingenieros mecánicos, $27, ingenieros electrónicos y eléctricos, $23, inspectores de maquinaria, maquinistas, $20, mecánicos industriales, 25, mecánicos aéreos, inspectores aéreos, 25, 26, técnicos que se encargan de reparar automóviles, $19, ayudantes de construcción, ayudantes de albañil, $17.60, casi $18 la hora, operadores de tránsito, 17.60 la hora, operadores operadores de maquinaria, $19, asembleadores, no,
Asemblistas tampoco. No sé. Electronics Assemblers, 18.42. Eh, Operadoras, costureras. ¿Cuánto ganas como costurera en América Latina? Aquí ganas 17.36. Operadores de maquinaria de imprenta, 17.36. Y bueno, también me voy a permitir compartirles algunas imágenes de nuestra travesía en Sault Ste. Marie. Nosotros llegamos en 2022, diciembre de 2022, pero hicimos un viaje previo para mi esposa y yo, para pues ver casas, comprarla, todo. Y estas primeras imágenes son de ese viaje que hicimos para poder en diciembre de 2022, tal vez noviembre de 2022, para poder formalizar. O sea, primero nos comunicamos vimos varias comunidades, esta le llamó muchísimo la atención a mi esposa. De hecho, mi esposa se quedó fascinada con esta. Hicimos un video, hice un video en ese entonces para, hablando precisamente de Sault Ste. Marie, y cuando mi esposa lo oyó dijo, me encanta el lugar. Y por eso la pusimos como prioritaria y por el costo de las casas. Ahorita les voy a hablar un poquito también del costo de las casas. Pero esta imagen la tomamos ahí en el Front Lake. Lo que ven ustedes atrás es el St. Mary's River, y este es un walkboard, que es un muelle que va a todo lo largo. Es enorme y ahí puedes ir a caminar, andar en bicicleta, ir a pescar. Y esta estructura funciona con el viento y asemeja el ruido de un barco, de una ¿cómo se llama? Corneta o trompeta, no me acuerdo cómo se le llama lo que hace ruidos en el barco, pero bueno, es de esa visita cuando fuimos a comprar la casa. Ya hacía frío, ya estábamos en invierno, y bueno, yo estaba feliz. Para mí la compra de la casa en Sault Ste. Marie fue la cereza del pastel. Es decir, fue el decir, no solamente lo logré, sino que lo logré bien. Y no lo digo por arrogante, sino que para mí fue un gran paso comprar la casa en Sault Ste. Marie. Un super paso. Fue una consolidación. Yo le debía eso a mi esposa. Yo le dije que le iba a poner una casa en Canadá. Y bueno, lo logré. No solo, con la ayuda de ella, mucha, toda, y de mis hijos también, pero al final lo logramos. Esto es viendo hacia Estados Unidos, o sea, hacia el puente que cruza a Estados Unidos en el St. Mary's River. Hay un letrerito de bienvenida en ese mismo lugarcito que es muy agradable el caminar por ahí. Esta es una de mis fotos favoritas y es la mano de mi esposa recibiendo, bueno, ya estábamos en el coche, pero fue el día que pasamos, ellos le llaman closing date. Es un proceso complejo que se inició semanas antes, varias, en que se hizo todo el papeleo, dimos el anticipo, el banco pagó al anterior propietario, el abogado hizo todos los papeles y al final quien te entrega las llaves es el abogado. Te dicen, esto fue el 8 de diciembre de 2022. Fue nuestro closing date. Entonces, ese día nos dijeron, tú te presentes en la oficina del abogado y ese día te van a entregar las llaves de tu casa. Y de ahí te vas a tu casa. Nadie te la entrega. O sea, tú solito llegas a tu casa. Y ese día hicimos la mudanza. En ese entonces vivíamos en Wallaceburg, en las RVs, en el RV camp. Y nos rentamos un camión. Ahí metimos toda la mudanza y salimos tempranito de Wallaceburg para llegar a Sault Ste. Marie y directo nos fuimos a la oficina del abogado. Bueno, veníamos en 2 coches, llegamos a la casa, estacionamos el camión y nos fuimos en el coche a la oficina y nos entregaron las llaves. Y bueno, para mí, ¿qué les puedo decir? Esta foto lo es todo, ¿no? Es como, no sé, de una manera muy gráfica. O sea, mi esposa sosteniendo las llaves de su casa, simplemente esta foto, aunque no sale una sola cara, para mí es lo máximo. Esto es llegando precisamente a la casa. Ya teníamos nieve, como pueden observar, pero esto no es nada, ¿eh? Es decir, esa nieve que teníamos ahí no es nada
nada. Ahora la casa ya luce muy distinta porque le hemos hecho un montón de modificaciones, ¿no? Pero bueno, lo que ven en la parte derecha tenemos doble terreno. Es decir, este es el terreno, digamos que de una casa. Aquí está un vecino y luego no tenemos al vecino al lado, sino que tenemos un tanto más, o sea, es el doble de terreno. Un tanto del terreno más otro tanto, es decir, donde está la casa más otro tanto al lado. Entonces, súper bien. Tenemos la extensión y atrás de esta casa tenemos un departamento que ya estaba construido cuando lo compramos. Lo hemos mejorado mucho y lo seguimos mejorando, pero ya estaba. Ahora, les iba a decir del precio. ¿Saben cuánto costó la casa? $135,000. No es nada. Para una casa en Canadá, y aparte está increíblemente bien ubicada. Tenemos centros comerciales, tiendas de autoservicio, bancos, gimnasios, farmacias, mm, todo. Está increíblemente bien ubicada. $135,000. Ustedes hagan su investigación para ver cuánto. Bueno, les he presentado los precios de otras comunidades. En ninguna, el precio promedio de la casa es tan bajo. Ahora, también la casa tiene más de 100 años de construida. Entonces, tuvimos que hacer una muy buena cantidad de reparaciones, ¿no? Ahorita, de hecho, viene una imagen relacionada, pero no importa. Lo que para los canadienses son impedimentos, para nosotros son oportunidades. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Encontramos una casa muy viejita, muy bonita, con un montón de terreno, con una construcción adicional a $135,000. Así. Esta foto me encanta, porque es cuando estábamos abriendo la casa por primera vez ya como dueños, la primera vez. Es decir, no habíamos abierto la puerta, la estábamos abriendo en ese momento. Obviamente ya vamos entrando cuando fuimos a verla, ¿no? Pero ya es distinto, porque cuando vas a verla no es tu casa. Ya cuando entras es tu casa. Entonces es totalmente posible tener una casa en Canadá. Eso es lo que yo trato de comunicarles. Es totalmente posible y ni siquiera necesitas tanto dinero para poder hacerlo. ¿Saben de cuánto es nuestra hipoteca? $761. No es nada. $761 no es nada. Y algunas escenas ya más adelante que tomamos en lugares muy representativos de Sault Ste. Marie. Aquí estamos, mi hijo y yo. Una de las primeras cosas que hicimos fue aislar, se llama insulation, insular el techo de la cocina, que ustedes pueden ver aquí, que es de madera, pero no estaba insulado. Entonces por ahí se metía todo el frío del mundo. La cocina era un congelador, literal. Entonces nos pusimos, nos aplicamos, compramos nuestra insulación y como en Canadá la mano de obra es increíblemente cara, entonces tienes que hacer tú tus propias cosas. Y así recibimos nuestro primer año con construcción en la casa, pero han sido de los días más felices de mi vida, el poder mejorar la casa y si cada cosa que le metes es subirle el valor, ¿no? Ahorita mi casa ya no vale $135,000. No tengo idea cuánto vale, pero mucho más que eso. Solamente en el costo de materiales de lo que le hemos metido, la mano de obra, el tiempo, cómo ha mejorado y todo, se ha apreciado muchísimo. Entonces, hasta como negocio, me explico, compras una casa muy barata y luego la arreglas y luego la puedes vender mucho más, por decenas de miles de dólares más porque es una casa en buen estado, es muy apreciada, se valora. Y bueno, dentro de las atracciones, obviamente el propósito de este video no es de ofrecerles el lugar como un lugar turístico, porque más bien se lo estoy ofreciendo como un lugar para inmigrar. Pero también es importante y me gusta compartir con ustedes momentos. Este ha sido uno de los viajes más lindos que hemos hecho como familia. Mi esposa fue la que nos invitó, nos compró los boletos a todos y nos fuimos por el Agawa Canyon. Que es precisamente el que ven ahí, ¿no? Esto fue llegando, es un viaje que te avientas todo el día, desde la mañanita temprano, llegas a la estación y te vas, lo hicimos en otoño, entonces ustedes se imaginarán los paisajes, todo el camino, hasta que llegas al cañón, luego puedes subir, ver el cañón desde arriba, una cosa hermosísima, pero fuera de serie. Mi esposa preparó, llevábamos nuestras mochilitas
y nos puso a todos sándwiches, botanas, nos fuimos todo el camino botaneando, tomando fotos. Fue un viaje lindísimo, lindísimo, extasiante. Nos compramos ahí dentro del mismo tren te venden las sudaderas y todo eso. Entonces nos compramos todas nuestras sudaderas iguales. Lindísimo el tour. Agawa Canyon, yo se los puedo recomendar 1,000,000 de veces. Y sí es carito, realmente, ahí mi esposa la verdad se lució, pero sí es caro, pero sí, contemplando lo que vives, no lo dudes un segundo. Esto es cuando ya estábamos arriba del cañón. La vista es espectacular, es una de 100,000 fotos que tomamos. Espectacular la vista. Es decir, vas por el tren, ya el viaje en tren ya es toda una experiencia, pero luego llegas a la estación destino y por ahí subes, hay todo un entramado para poder subir y luego ves el cañón desde arriba, que es simplemente fascinante, te quita el aliento. Y bueno, pasando a otra estación, y les digo, cuando les dije que las estaciones se podían, esto es otoño, eso es invierno, eso es otoño, eso es invierno. Mi esposita, como siempre, posando, de ese tamaño, esa es la banqueta de la casa. Esta es la casita de mi vecino, que los queremos muchísimo, una pareja ya muy mayor, tiene una casa lindísima, obviamente aquí no se aprecia, ¿verdad? Pero esta es la banqueta y ni siquiera ves la calle, porque las máquinas pasan en la madrugada, las máquinas de la ciudad, y empujan toda la nieve al lado. Entonces va creando esa pared y no es cuando más alto ha estado. En años de mucha nieve, tienen que llegar los bulldozers, así, maquinaria pesada, agarran la nieve y la ponen en un camión y se la llevan porque el tránsito se vuelve ya imposible. Ahí estoy fingiendo la sonrisa. Ahí no estoy feliz, para nada. Ahí estoy odiando mi existencia. Porque pues tienes que liberar, tienes que seguir funcionando, la salida del coche tiene que estar libre, el lugar por donde entra el cartero, es decir, hay todo un mantenimiento, hay toda una cultura de invierno, no tienen idea, tienes que casi tomar un doctorado para poder sobrevivir un invierno en Canadá. Hay muchas, nuestros vecinos, los de esta casita de aquí, nos ayudaron enormemente, desde con consejos, prestándonos herramienta. Cuando se dieron cuenta de la cantidad de tontería que estábamos cometiendo, nos aleccionaron, dijo, esto no es así, es asado, y nos ayudaron muchísimo. Aquí también estoy fingiendo. Aquí odiaba mi existencia. Aquí lo que estoy haciendo es limpiar la salida del coche. Entonces empiezan a hacer montañas y tienes que dejar libre al menos para que salga el coche. Después de una buena tormenta, lo que se ve ahí son nuestros coches. Así queda, después de una buena tormenta. No, y tal vez eso ya llevaba unos buenos días de tormenta, no es una sola noche. Pero tú sabes lo que cuesta quitar la nieve, o sea, desatascar esa cantidad, son toneladas de peso. Van a decir que no soy muy buen vendedor de Sushi Mari, pero es el precio a pagar y es cuando ya lo pones en contexto, es nada. Es simplemente nada cuando lo comparas con todos los beneficios que te trae. Ahí tratando de poner la mejor cara, aunque, bueno. Y bueno, así, por cuestiones de tiempo, porque también me interesa leer sus mensajes y ya estamos sobre tiempo, entonces no voy a normalmente lo hago después de cada presentación, resumirle los 5 pasos, pero los vamos a obviar. Hay un video completo y también si quieres la presentación, por favor me la haces llegar. Recuerden que estamos en redes, me encuentras como Ernesto Zoido en todas, pero sobre todo en YouTube, en Facebook, en X. Pronto vamos a cumplir las 1000 reproducciones, las 1000 emisiones del programa en vivo, lo cual me da muchísimo gusto. Tenemos un montón de sorpresas planeadas para ese día. También, si así lo consideras, puedes pasar a nuestra página de negocio en Google Business, y ahí puedes dejar tu reseña de 1, de 2, de 3, de 4 o 5, si tú quieres.
lo importante es que pases y nos dejes ahí tu review. Si quieres copia de esta presentación, por favor, mándeme un correo a ernesto@acevedo.com y en el asunto simplemente me tienes que poner Sault Ste. Marie y te mando la presentación en PDF con todos los enlaces activos. Y recuerden que vienen dos partes, primero la presentación de Sault Ste. Marie y luego la presentación de cómo inmigrar a Canadá por medio del programa rural en 5 pasos específicos. Entonces eso me la pides y yo te la mando sin costo alguno, sin ningún problema. Ok, muy bien. Bueno, pues eso es lo que yo les quería platicar de Sault Ste. Marie. Voy a dejar de compartir y bueno, vamos ahora con eh, con tus mensajes. Henry me dice, buenas tardes a todos, no olviden dejar su like. Sí, nada más tenemos 7 likes, imagínense. Leonor Sarmiento, gracias y muchas gracias por tu like. Superboca, Boca, me dice, tío Zoido, saludos. ¿Qué tal las posibilidades de empleo ahí? Como maquinista CNC, ¿hay posibilidades? ¿Qué tan difícil sería conseguir trabajo? Tienes que buscarle. Tienes que buscarle. Obviamente no te vas a encontrar las mismas posibilidades de empleo que en Toronto. Entonces, tienes que buscarle, pero para eso es que es importante que te guíes con los NOCs que vienen en la presentación, porque, y además que te vayas a la página, se los voy a poner aquí, del programa. Sault Ste. Marie tiene una página, tiene un portal específico para este programa. Entonces, se los estoy compartiendo en este momento en la cajita de chat. Ahí vienen los empleadores que están contratando. Los que ya tienen la aprobación del programa, que son empleadores designados y los que están contratando. Entonces, es muy importante que te vayas directo sobre esos NOCs. Vienen todos en la presentación que les puse. Gracias. Somardi Pérez, ¿qué tal, Somardi? ¿Cómo estás? Qué gusto. Estaba pensando en esa ciudad por el simple hecho de que usted vivió ahí. ¿Qué tan factible es hacerse elegible en esa ciudad actualmente con los cambios? Muy factible, muy, muy factible. Es una buena oportunidad, sobre todo si ya estás pensando a largo plazo y quieres comprar una casa, hacerte una casa. Yo diría que es el mejor lugar. Hay una muy buena oferta inmobiliaria y puedes encontrar. A mí nunca me ha dado miedo empezar desde abajo. Digo, llegué a Canadá sin saber nada, sin tener nada a los 47 años, partiendo de esa, ¿me explico? Pero en general no me da miedo, no me da miedo. Me dan un carrito viejo y lo pongo bien. Me dan una casa de 100 años, de más de 100 años, y la levanto. Me dan algo descompuesto y lo compongo, porque, porque eso hacemos. Es decir, para mí es tener esas herramientas para poder enfrentar esta vida, para mí es fundamental. Si no te quedas en el yo, ¿por qué voy a hacer eso? O no estudié para esto, o no. Es una insensatez a mi punto de vista el no estar dispuesto. Entonces, ¿por qué no nos quedamos en Toronto? Pues porque no tenía $1,000,000 para comprar una casa en Toronto. Y tampoco pensaba, se me hacía atractivo endeudarme hasta el tope para poder simplemente tener una casa en Toronto. Entonces, es una buena opción. En todos los lugares hay ventajas y hay retos. En Toronto es mucho más fácil conseguir trabajos. Preocuparte de una casa es imposible o es posible para muy pocos, aún con crédito bancario y todo. La cuestión inmobiliaria en Toronto es muy complicada. Entonces, te vas a una comunidad rural, obviamente tienes limitaciones en cuanto a la oferta de trabajo, pero puedes comprarte una casa por una fracción de lo que te costaría en Toronto. Entonces, es encontrarle. Ahora, este programa ofrece la posibilidad de que tengas todo, sobre todo si vienes a estudiar. Te agarras un programa de Sault College o de la Universidad de Algoma y de ahí despegas, ¿me explico? Y no necesitas irte a ningún otro lado, porque en la comunidad puedes hacer tu vida así como la hemos hecho nosotros. Entonces, no te hace falta absolutamente nada. Gimnasios, los mejores, todo. Simplemente lo tienes todo. Todas las marcas, todas las franquicias, restaurantes, lo que necesites, ¿no? Lo que necesites lo tienes. Entonces, ojalá y que lleves esa idea, Somardi, a
Si tienes estudios en Toronto, pues busca un trabajo en Sault, así, el gentilicio es de los que vivimos en Sault Ste. Marie es de Sault. Sault Ste. Marie es de Sault. Am, Hanai 71, buenas tardes, saludando a todos y presente con Milagro. Gracias, Hanai 71. Qué gusto saludarte como siempre. Alpine dice: Estoy escuchando los salarios que mencionaste de 17, 25, etcétera, por una hora. ¿Cómo se vive con este salario? ¿Cuál es la estrategia de migrar con estos salarios? Sí se puede en una comunidad rural, pero por supuesto, sobre todo si los dos trabajan, que es así como mi esposa y yo lo hicimos desde el principio. O sea, desde que mi esposa tuvo un permiso de trabajo, ella le entró al tú por tú y no le dio miedo nada. Como obrera, como lo que fue, hizo lo que tenía que hacer. Y entonces entre los dos pudimos nunca nos quedamos sin pagar una renta, nunca hemos tenido épocas de más dinero y de menos dinero, pero nunca hemos estado en una situación donde no haya para lo básico. Al principio estábamos muy apretados de dinero, pero le designábamos a cada cosa lo que correspondía y, por ejemplo, me tardé varios años en comprar coche, pero luego me di cuenta que no era porque no tuviera el dinero, sino porque me daba miedo. O sea, entras con cuestiones, estás tan ocupado en otras cosas, y también obviamente, pues, estás siempre protegiendo a la familia. Yo decía, una deuda no me la quiero aventar ahorita. Y lo hubiéramos podido hacer desde mucho antes, comprar el coche. Cuando le compré el coche a mi esposa, o sea, lo hubiera podido hacer desde mucho antes. Pero bueno, ya se hizo cuando se tuvo que hacer. Pero sí, es posible, Alpine, es totalmente posible. Leonor Sarmiento me dice: qué felicidad la que se nota en su cara y de la señora Alma, sabiendo su casa propia. Felicitaciones y gracias por ser fuente de inspiración. Gracias, muy, muy, muy amable. Ha sido muy bueno. La casa ha representado muchos retos, muchos. Y algunos no han sido agradables. Es decir, cuando de repente descubrimos cosas que demandaban arreglarse y que no contemplamos en un inicio. Pero ahí hemos ido, la casa es muy, muy diferente a como la recibimos, mucho, pero aún faltan muchas cosas. No, es complicado por la parte de dinero, pero sobre todo por la parte de tiempo. Para todo necesitas una licencia, un permiso, alguien que tenga la autorización para hacerlo. Entonces, todo eso va elevando los costos. Pero esto, hay muchas cosas que puedes hacer. Nosotros hemos comprado una enorme cantidad de herramienta, por ejemplo. No hemos parado, no hemos escatimado. Tengo herramientas desde las más sencillas como un desarmador hasta una cortadora que no puedo cargar ni yo solo. De ahí pasando por taladros, de todo, motosierras, no es motosierras, son sierras eléctricas, pero cualquier cantidad de herramientas porque se pagan solas como 1 millón de veces. Cuando tomas en cuenta cuánto vale la mano de obra en Canadá, en comunidad o no en comunidad, en todos lados, es muy caro. Contratar a un electricista, un plomero es increíblemente caro. Entonces, hay muchas cosas que te las tienes que aventar tú. Entonces, y para eso necesitas herramienta. Con herramienta, mira, herramienta más YouTube, más tiempo disponible, este, más esposita, más esposita dispuesta, por ejemplo, hicimos toda la barda perimetral de la casa, se llama fence, aquí se hacen con madera. La hicimos entre mi esposa y yo. Ella tomaba las medidas para que todo quedara a nivel, porque es increíblemente buena para todos los números y todo eso. Y entonces ella tomaba y ella me marcaba en dónde debía de colocar los travesaños y todo eso. Yo me encargaba de la parte de hacer el pozo, porque tienes que seguir. Son regulaciones por todos lados. Entonces tiene que tener cierta profundidad el pozo, o sea, donde vas a hundir los postes, de donde se van a colgar los travesaños o los 2x4s que van a sujetar el acabado final. Es todo un rollo. Y tienes que hacerlo de acuerdo al código. Entonces mi esposa se encargaba de toda esa parte de las mediciones y todo, y yo me encargaba de la parte pesada. Entonces, herramienta, más videos de YouTube, más
tiempo disponible, porque si no tienes el tiempo no lo puedes hacer. Más esposita dispuesta, créanme que puedes lograr cualquier cosa. Y luego al revés, luego en otras familias, tal vez ella es quien hace la parte difícil y él se encarga de otras cosas, o él y él, o ella y ella, da igual, es lo mismo. Pero lo importante es que siempre puedes entre dos sacar el trabajo y avanzas muchísimo. Cuando estás dispuesto a hacer las cosas tú, o sea, mi casa sería ni la mitad de lo que es ahora si hubiéramos tomado la decisión de contratar proveedores para cada cosa que necesitábamos. No sería ni la mitad. Y tendríamos ya deuda. En vez de tener ahorros, tendríamos deuda. Alpine me dice, comparto tu emoción al trabajar en tu casa tú mismo. Yo vivo esta emoción con frecuencia. Lo tenemos en el ADN, Alpine. En el ADN está el construir un refugio para nuestras familias. Yo estoy convencido que es algo muy profundo. La motivación que tienes cuando llevas 8 o 10 horas trabajando y en cualquier otra actividad podrías caerte de cansancio, aquí sigues aguerrido y hasta terminarlo y hasta que quede bien y hasta que quede fijo y hasta que se vea profesional y hasta que dure y todo. Es algo que traes no es normal, me explico que simplemente estemos tan... Yo creo que viene literalmente desde el ADN, donde teníamos que encontrar una cueva para poder proteger a nuestras familias de los elementos naturales, ¿no? Apunta al norte, mis hermosos recuerdos, sí, lindísimos, lindísimos, los mejores. Alpine HS, te comparto que hace 4 días tuve una consulta médica por teléfono y fue un gozo tremendo el no haber utilizado un traductor. Con nervios y todo, igual, prueba Superstar. Un abrazo por insistir. Bien, bien, Alpine. Los idiomas son súper importantes. Por lo menos que tengas uno, pero tienes que poder comunicarte, porque si no tu vida también toma otro camino. Tienes que estar a la altura. No puede ser que hayas sido increíblemente exitoso en tu país, grandes cosas, carrera, doctorados, maestrías, negocios, todo, y luego llegues aquí y no te puedas comunicar. No está bien, o sea, te lo debes a ti, a tus hijos, no puedes simplemente medio hablar el idioma, lo tienes que hablar bien y el acento, ahí sí no estoy de acuerdo. Es decir, hay gente que dice que te tienes que quitar el acento. No, yo creo que no. No es necesario. No es académico tampoco, porque tú puedes estar con las calificaciones altísimas y tener un acento muy marcado. Y yo creo que yo creo que no te deberías de quitar tu acento. ¿Por qué? Porque es parte de tu personalidad y es parte de la prueba fehaciente de que los inmigrantes lo podemos todo. Lo podemos todo. Aquí tienes mi acento, pero tienes mi gramática impecable. Aquí tienes mi acento y tienes mi capacidad de expresión, de comunicar una idea, de contar una historia, de vender una idea, de crear una necesidad, de pedir ayuda. Aquí me tienes, no me puedes criticar una sola construcción gramatical y te vas a dar cuenta que llega el punto donde tienes mucho mejor inglés que personas que nacieron en Canadá. Llega un momento donde tu vocabulario es más nutrido, es más rico, tienes palabras más sofisticadas, encuentras formas mucho más complejas de comunicarte, mucho más estructuradas, mucho más entendibles que personas que nacieron aquí. Eso es lo que hacemos los inmigrantes. Llegamos y superamos. No llegamos aquí, ahí. Al principio, ok, que un pasito atrás, trabajos patito, etcétera. Pero luego sigues creciendo. No te puedes quedar manejando un taxi. No te puedes quedar limpiando un jardín. No te puedes quedar lavando platos. No te puedes quedar limpiando oficinas, limpiando casas ajenas. Está bien hacerlo al principio. Yo lo hice. Todo eso, yo hice todo. Pero los inmigrantes
aguantamos eso y más. Aguantamos el, después de haber tenido una carrera súper exitosa y negocios, empezar otra vez desde abajo, porque sabes que es la pieza que necesita la maquinaria del éxito, que es el embone, que es la palanca que te va a transportar, es el puente que te va a llevar, el carrito que te va a conducir, el carrito que te va a rodar hacia lo que siempre ha sido, que es una persona exitosa, con una carrera próspera, con dinero, con éxitos, con negocios, que expandes, que multiplicas, todo lo que haces. Y es algo que es bien importante que sepas porque no todo el mundo lo tiene claro. Mucha gente piensa que llegar a Canadá es vivir como fracasado el resto de tu vida. Y no es así. Immigrants, we get the job done. Por eso nos va tan bien. El inmigrante en Canadá que no avanza es por decisión propia. El inmigrante que en Canadá no avanza es por decisión propia, porque tiene todos los elementos, toditos, para poder seguir creciendo y rebasar a los canadienses. Y luego llega un punto donde no solamente tienes una carrera exitosa, no solamente tienes negocios exitosos, donde tienes casa, tienes coches, tienes un pasaporte canadiense, tienes un inglés perfecto, un francés impecable y rebasas a los canadienses. Y lo que ellos tardaron 40 años en hacer, tal vez tú lo haces en 10. Y con todo en desventaja, porque cuando llegaste no conocías a nadie, no hablabas tan bien, no tenías las credenciales, no tenías el estatus migratorio, no podías conseguir préstamos, pagabas 3 veces el costo de la escuela, 3 veces más que un residente permanente, que un canadiense, todo en desventaja, no, sin tu comida, sin tu clima, sin toda la estructura de soporte que tenías en tu país. Y aún así, les ganamos a los canadienses. Entonces, por favor, cree en ti como inmigrante porque eres súper poderoso. Tú como inmigrante eres súper poderoso. Tienes todas las herramientas en Canadá para poder hacerlo. Todas. Nadie te va a discriminar. Tú solito, tú. ¿A quiénes discriminamos los canadienses? A los que no quieren aprender el idioma, a los que no quieren respetar las reglas, a los que siguen con la cultura de que el no tranza no avanza, a los que no respetan, el que no se preocupan por conocer la historia, las costumbres, de dónde vino este país, cómo surgió, para dónde va, cuál es su papel en el panorama mundial, su lugar, en qué lugar ocupa en el panorama mundial, etcétera, etcétera, etcétera. A eso sí los discriminamos, por ignorantes y por mediocres, por flojos y por holgazanes. Yo mismo, yo soy el primero en discriminarlos, yo. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Bueno, pues entonces espero que les haya gustado. Hoy sí me quedaron mensajitos pendientes. Gracias a Catalina Valle, gracias a todos que me hicieron favor, a Tati Alex Vega, a Ilich Felipe, gracias a todos, muy amables. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana y exactamente a la misma hora, a las 4 de la tarde, tiempo del este. Gracias por la confianza, gracias por el tiempo. Yo me despido, no sin antes recordarles que precisamente el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.